de la Patria. Se abre la sesión. Bueno, saludar a los colegas presentes, saludar también a nuestros invitados que más tarde se van a incorporar a la tabla. Y el acta de la sesión 67 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura de la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, quien comunica a esta comisión que la sala accedió a la solicitud de la comisión a fin de refundir los proyectos de ley correspondientes a los boletines 16272 y 16938. También se recibió un oficio del Ministerio de Salud que da respuesta a uno de esta comisión, informando sobre la situación que afectó al jardín infantil Ayelén Ruca, ubicado en la comuna de Puerto Aysén. También se recibió una nota del subsecretario de Prevención del Delito, quien se excusa de no poder asistir a esta sesión debido a una emergencia que le hace imposible poder estar presente en la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de ello, queda a disposición de participar en la siguiente sesión, de manera de poder dar cuenta de las medidas que se han implementado desde esa subsecretaría para fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes en el contexto actual y poder revisar estas medidas con los miembros de esta comisión. Y finalmente, Presidenta, se recibe una nota del Comité Republicano, quien comunica que el diputado Benjamín Moreno reemplazará en la sesión de hoy al diputado Juan Irarrázaval. Y sería toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Bueno, pasamos entonces a puntos varios. Si alguien quiere presentar algún punto vario antes de pasar a la orden del día. No. Yo tengo uno cortito. Sí, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hace tiempo atrás había mencionado esta comisión un reportaje del canal de 24 horas donde se veía claramente el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes que además son vulnerados no solo por la situación en la que se encuentran, sino que además no tienen ningún espacio ni hay cupos para ellos en la residencia y tienen que estar en dependencia de hospitales y sin ningún tipo de apoyo en ese sentido. Ahora hay un reportaje del canal Mega en el cual también hay denuncias de una situación alarmante y me parece también una situación deplorable, donde niños, niñas y adolescentes de muchos y muchos de ellos bajo el cuidado del sistema Mejor Niñez, que son usados como gancho comercial en fiestas clandestinas y donde estos son realizados en una de las comunas de la región metropolitana, donde se mezclan personas adultas con estos menores, incluyendo niñas que escapan de la residencia, expuestas incluso a abusos, obviamente dentro de lo que es el contexto de estas fiestas. Esta investigación revela incluso la grave negligencia y explotación infantil que existe acá, porque acá se ven donde los organizadores de estas fiestas clandestinas se aprovechan de los menores vulnerables para atraer a más asistentes, incluso ofreciéndoles dinero por llevar a más niños. Y estas fiestas que pueden durar hasta la madrugada porque no cuentan con ningún tipo de control de fiscalización, facilitando de esta manera incluso el consumo de droga y alcohol en estas fiestas. Es realmente preocupante por la falta de protección efectiva por parte del sistema Mejor Niñez, que permite que estos menores escapen y se expongan a esta situación que además me parece que es de alto riesgo. La complejidad o la complicidad y la desidia que las autoridades locales y vecinos y quienes, a pesar de ser consistentes de estos hechos, no logran implementar medidas eficientes o efectivas para detener estos abusos, agravan la situación. Entonces, más que nada me preocupa esta situación. Espero que no sea una situación recurrente en otros centros de Mejor Niñez y yo espero también de que si no se tenía conocimiento desde la Mejor Niñez podamos
solamente lo traigo para que podamos estar atentos también a estas cosas que suceden. Y no sé si es que habrá alguna denuncia respecto a esto, porque esto fue una denuncia de vecinos. Entonces, me gustaría poder oficiar a quien corresponda, obviamente, para saber si es que existen estas denuncias y qué acciones se están tomando frente a esto, porque son niños que están bajo el cuidado y la protección del Estado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Bueno, recordar que la semana pasada nosotros tomamos un acuerdo en hacer una sesión especial frente a la situación de crisis de Mejor Niñez. Y con respecto a lo que usted plantea, ¿a quién entonces oficiaríamos para conocer los detalles? La denuncia se supone que se hacen a Fiscalía. ¿Tendríamos que oficiar entonces a Fiscalía? Pero a la Fiscalía no podemos oficiar. Pero para conocer si es que existen las denuncias, se podría oficiar en este caso... El Ministerio Público en términos generales. Entonces al Ministerio Público. De acuerdo. Sí, oficiaremos entonces a Fiscalía en términos generales para Exacto. conocer acerca de la cruda realidad, cierto, que se está viviendo en el ámbito de la infancia. En otras ocasiones Fiscalía ha venido acá, sí, lo hemos tenido presente y nos ha dado a conocer lamentablemente los hechos. ¿Se toma acuerdo al respecto entonces del oficio de la solicitud de la diputada? Sí. Sí. Acordado entonces. Bueno, ¿algún otro varios? ¿No? Ya. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recordar que en el punto 1 tenemos la discusión del proyecto que está pendiente y la votación. Y en el punto 2 ya tenemos a nuestros invitados. Agradecer también que esté aquí el defensor de la niñez junto a su equipo que la acompaña. Va a quedar pendiente la invitación que se le hizo al subsecretario de Prevención del Delito respecto a la temática que está citada en el punto 2, de acuerdo a lo que lamentablemente los hechos que se han conocido en el ámbito de la seguridad y la infancia. Va a quedar pendiente ya que por temas de agenda no pudo estar aquí el subsecretario. Así que vamos a pasar al punto 1 inmediatamente para que nos pueda orientar el secretario en qué página quedamos del comparado. Vamos a la página 15. La página 15, indicación 10.1. Indicación 10.1. ¿La tienen? Es una indicación nueva que reemplaza una que previa que se había retirado de los mismos autores, de la diputada Muñoz y Concha, y que tiene por objeto reemplazar el artículo 1 del proyecto original, digamos, y para incorporar el siguiente artículo. Dice, para incorporar al Código Penal el siguiente artículo 374 cuáter nuevo. Y el artículo 374 cuáter nuevo trata de lo siguiente: el que públicamente promueva o incite la realización de alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 20.000 y 17.798 será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Esa es la disposición, Presidenta, para que sea sancionada por la Comisión. Gracias, secretario. Doy la palabra de acuerdo a esta indicación. Diputada Sara tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Solamente reiterar y justamente queda explícito en esta indicación que lo que busca es que la sanción en este caso es solamente en aquellas ocasiones en que se promueva un acto público, donde públicamente, cierto, se promueva, se incite en esto y además se ampara o lo remite, cierto, a lo que dice la ley de drogas y también la ley de armas. Obviamente que acá la pena de reclusión es de 61 días, ¿cierto?, a 441 días y obviamente en la multa que establece va de 3 a 6 millones, que me parece que de toda lógica y que quede explícitamente también que esto va solamente en el ámbito de promover públicamente estos espectáculos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere referirse a la indicación? ¿No?
En votación, entonces, la indicación. Secretario. Muy bien, Presidenta. Diputada Mónica Arce. En contra, secretario. En contra. Diputada Ana María Bravo. En contra. En contra. Diputada Sara Concha. A favor. Diputado Felipe Donoso. Ana María Cosmuri no. Don Juan Irarrázaval no. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra. Diputada Natalia Romero no. Don Sergio Zafirio tampoco. Diputado Tuiti Teao. A favor. Gracias, secretario. Muy bien. A favor entonces. Carolina Tello tampoco. Presidenta. A favor. A favor. 4 votos a favor, 2 en contra. Se aprueba la indicación. Luego nos dirigimos al... ¿En qué página está? Página 18. Sí, en la página 18. En la página 18 ustedes ven que trata precisamente del artículo 1. Artículo 1 a la cual se le incorporó que se pretende incorporar una indicación. Pero ese artículo 1 lo acabamos como comisión de reemplazar por el que acabamos de votar. Por lo tanto, el texto de esta indicación del diputado Irarrázaval, lamentablemente tendríamos que dejarla por rechazar reglamentariamente por ser incompatible con lo que ya se aprobó. Exacto. Por lo tanto, tendríamos que avanzar a la indicación 13.1, que está en la página 20. En la página 20. Y es la última indicación, en realidad. Con eso ya despachamos el proyecto. Es una indicación también nueva de las diputadas Muñoz y Concha, y que tiene por objeto incorporar, reemplaza el artículo 2 del proyecto original, y tiene por objeto incorporar en el Código Penal un artículo 374 quinquies. Dicho artículo dice lo siguiente: el que distribuya o difunda a través de Internet o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación contenidos musicales, audiovisuales destinados a promover o incitar la realización de alguna de las conductas punibles contemplado en las leyes 20.000, que es la ley de droga, digamos, y 17.798, ley de armas, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. En realidad es concordante con lo que ya aprobamos, Presidenta. Esa es la indicación. Gracias, secretario. Doy la palabra, ofrezco la palabra. Diputada Sara, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Como bien dijo el secretario, es concordante con lo que ya aprobamos, pero de todas formas me gustaría señalar que lo que busca esta indicación es incorporar un tipo de penal que sancione el uso malicioso de la red de Internet o tecnologías de la información, evitando de esta manera que se difundan contenidos que promuevan, fomenten o inciten la comisión de delitos y crímenes señalados en la ley de drogas, que esto lo hemos hablado largamente en esta comisión. El narcotráfico se adapta y utiliza todos los medios disponibles para llevar a cabo sus actividades ilícitas y lamentablemente la red de Internet también está siendo utilizada para dichos fines. Esta indicación también es concordante, como ya había dicho, no solo con la indicación anterior, sino también con la idea matriz de los proyectos refundidos, pues delimita de alguna manera su campo de acción a los crímenes y delitos sancionados en la ley de drogas que ya había mencionado y que es la esencia de este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a alguien más. ¿No? En votación, secretaria. Diputada Mónica Arce. Sí. Sí, es la última. Solamente un pequeño comentario, una reflexión, teniendo en cuenta que es la última votación. Me genera muchísima preocupación cómo está quedando este proyecto. Me preocupa por la libertad de expresión, me preocupa por las artes, por la cultura. Me preocupa por el teatro, me preocupa por los artistas urbanos, debo decirlo, pero bueno, la mayoría en esta comisión decide que este proyecto se vaya a hemiciclo, pero en esto particular mi voto es en contra, secretario.
En contra. Diputada Ana María Bravo. En contra. En contra. Diputada Sara Concha. A favor. A favor. Don Felipe Donoso. A favor. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. En contra. Diputado Tuiti Teao. A favor. A favor. Secretario. Finalmente, presidenta. A favor. 4 votos a favor, 3 en contra. Aprobada la indicación, presidenta. Habría que designar diputado o diputada informante. Sí, secretario, yo le dejo a usted a quien le corresponda. Me acuerdo que va avanzando en la lista, tengo entendido, así que usted ve ahí quién le corresponde. Bueno, y si la persona acepta también ser diputado informante. La verdad que no tenemos lista y yo propongo a una de las mocionantes, o sea, a usted, presidenta. No sé si la comisión está de acuerdo. Sí, secretario, Ok, no tengo ningún problema. perfecto, así que he consignado entonces. Ya, Despachado el proyecto. despachado el proyecto entonces. Bueno, despachado el proyecto al azar. Ya. Bueno, antes de pasar al segundo punto de... Ya. Disculpe, presidenta, secretario, quiero hacer reserva de constitucionalidad del proyecto en general, porque me parece que es un proyecto que tiene un vicio de inconstitucionalidad que adolece de aquello que implica y atenta contra la libertad de expresión y, por lo tanto, también sobre el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Entonces hago reserva de constitucionalidad del proyecto, presidenta. Gracias, diputada. Ahí anotó el secretario. Y con respecto a lo que es, bueno, antes de pasar a nuestro segundo punto de la tabla, yo quería hacer también, sé que ha sido bueno, una tramitación larga, pero confío también en toda la tramitación que se viene, bueno, en la sala, en el Senado, donde siempre es perfectible, es mejorable, y ese ha sido siempre el espíritu desde acá. Así que en ese contexto valoro cierto el trabajo que se ha realizado aquí en la comisión, por el bien cierto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, ahora vamos a dar el punto cierto al segundo punto pasar al segundo punto de la tabla, donde tenemos que a nuestros invitados para conocer y analizar las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez en lo que es la política pública de seguridad y las medidas que se han implementado desde la Subsecretaría de Prevención de Delitos, que quedó pendiente, pero también lo digo porque también se puede tomar ciertas medidas o aspectos desde allá. Todo esto en el contexto de la grave crisis de seguridad que está enfrentando nuestro país, pero que lamentablemente también ha afectado a nuestros niños. Hay que recordar que según las últimas cifras, durante el año 2022-2023, ahí usted nos puede aclarar, cerca de 61 asesinatos, ¿cierto?, de niños van en este contexto de la crisis de seguridad, y 41 de ellos en el contexto de uso de armas de fuego. Entonces, ahí es donde también los parlamentarios manifestaron su preocupación al respecto, entonces, de todo lo que está aconteciendo. Así que vamos a darle la palabra al defensor, pero antes la diputada Pizarro quiere hacer un punto al respecto. Tiene la palabra, diputada Pizarro. Muchas gracias, presidenta. Solo informarle a usted y por intermedio también al señor que sigue, que ando enferma y me voy a retirar, pero no porque no me interese para nada el tema. Sí, pero ando más mal que bien. Así que por eso me voy a retirar, ¿ya? Pero para que sepan que por respeto a la mesa que lo aviso. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Se entiende su punto? Sí. Le doy la palabra al defensor. Muy buenas tardes, presidenta, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Y bueno, en primer lugar agradecer la invitación a hablar sobre este tema porque nos hemos demorado. Nos hemos demorado en justamente dar cuenta de la magnitud del problema de la seguridad de niños y niñas adolescentes que lamentablemente están sufriendo las consecuencias más graves a propósito de esta
crisis de seguridad, tomando las propias palabras que el gobierno ha señalado para dar cuenta de esta situación de violencia. Yo tengo una presentación que está preparada y que espero proyectar prontamente, pero solamente quiero partir señalando que desde la Defensoría de la Niñez ha sido un tema que hemos venido levantando ya desde hace años, no desde mi llegada solamente o el comienzo de mi gestión en la Defensoría de la Niñez. Y quiero dar el contexto. El contexto se circunscribe a uno de los problemas más graves que enfrentan los niños, niñas y adolescentes y que tienen que ver precisamente con las cifras preocupantes que, como usted bien decía por su intermedio, Presidenta, del aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos. Solamente por dar cuenta de algunos temas que creemos que son relevantes recalcar para poder después analizar en qué contexto se da esta problemática de niños, niñas y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis de seguridad. Hay que decir que si uno mira los datos que el propio Estado elabora, ya tenemos datos que son bien preocupantes en materia de aumento de la polivictimización de niños, niñas y adolescentes en el contexto de su curso de vida. Si uno mira la encuesta de polivictimización de niños, niñas y adolescentes que elabora la Subsecretaría de Prevención del Delito, podemos ver tasas bien preocupantes en materia de maltrato, violencia física, violencia psicológica. Luego también en el contexto de la violencia sexual, si uno mira los datos que están disponibles en la misma encuesta de polivictimización, podemos ver en que entre los años 2018 y 2023 la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ha aumentado aproximadamente cerca de un 8,4%, y el número de denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes también aumenta año a año en el margen del 40%, de acuerdo a los propios datos que elabora la Fundación Amparo y Justicia. Otro tema que dice relación con violencia, y ya voy al punto específico de la seguridad, está asociado al aumento, y es un tema que lo hemos conversado también en el contexto de otras sesiones que esta propia comisión ha desarrollado, el aumento de el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que ya no es un fenómeno, sino que lamentablemente podemos hablar de una conducta instalada que perjudica principalmente a la niñez y a la adolescencia, que además tiene una alta tasa de incidencia en niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Si uno mira los datos del Ministerio Público y las sistematizaciones que de estos ha realizado la propia Defensoría de la Niñez en su nota técnica número 5 sobre protección sexual, se puede dar cuenta de un aumento de casi un 29% entre los años 2022 y 2023 en la tasa de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual. En el mismo sentido, yéndonos a los temas que están vinculados a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de alta connotación social, de acuerdo a los propios datos que presenta la Subsecretaría de Prevención del Delito y que eventualmente el propio subsecretario, cuando pueda concurrir a esta sesión, puede detallar. Estos dan cuenta que entre el 2018 y el 2023 aumentan casi en un 6% los casos policiales contra niños víctimas de delitos de alta connotación social, ¿verdad? Ahí se destacan y se destaca que se acrecentaron los casos de homicidios, lesiones, infracciones a la ley de armas, abuso sexual y violaciones. Y luego entrando específicamente a los temas vinculados a la niñez en el contexto de la crisis de seguridad, podemos dar cuenta que en el contexto de niños, niñas y adolescentes fallecidos por el uso de armas de fuego en el contexto de la crisis de seguridad, en el año 2000 hay 23 casos de niños, niñas y adolescentes que resultaron fallecidos, y en 2023 podemos dar cuenta un total de 42 niños, niñas y adolescentes que terminaron fallecidos en el contexto del uso de armas de fuego. Los números de homicidios son más altos y son datos que hace un tiempo atrás publicó el Ministerio Público. Y en lo que va del año 2024, si uno hace el cierre conforme a los cierres que hace el propio Estado, al 29 de junio de 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes fallecidos por el uso de armas de fuego, lo que implica distintos tipos de delitos que voy a pasar a detallar de manera también general, esta cifra asciende a 25, sin contar el lamentable fallecimiento de 4 adolescentes en la comuna de Quilicura hace unas semanas atrás. Por lo tanto, la cifra debería ser actualizada ya a 29, ¿no?
Y finalmente, conforme a los propios datos que yo ya había previamente indicado del Ministerio del Ministerio Público, se da cuenta de durante el año 2023 el fenómeno de que los homicidios disminuyeron en el año 2023, pero los homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentaron. Y esa es una cuestión que no nos puede dejar ajenos porque tenemos un tema grave que tiene que ver precisamente con la crisis de seguridad. Y ahí están los datos en general, ¿no? Donde se habla que para 2024, a fines de 2023, se da cuenta de cerca de 56 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Distintas causas, ¿verdad? Distintos contextos, pero desde el punto de vista del trabajo que ha desarrollado la Defensoría de la Niñez en esta materia, el foco, porque es además el foco de la intervención, es precisamente niños, niñas y adolescentes víctimas en contextos de la utilización de armas de fuego. Puedo cambiar ahí. Otro tema que es relevante recalcar tiene que ver con la situación de los adolescentes en conflicto con la ley, porque también se produce un fenómeno bien importante, ¿no? Si uno mira las cifras del Ministerio Público y las cifras que ha trabajado el Observatorio de Derechos de la Defensoría, entre 2016 y 2023 se venía observando una baja paulatina de los delitos ingresados en materia penal adolescente. Venía a la baja, ¿no? Y luego se observa un aumento en el último año, ¿no? Entre el año 2023 y 2024. Sin embargo, esto quiere decir que existe un problema a pesar de la baja de las cifras y que tiene que ver precisamente con los cambios con relación a la distribución de tipos de delitos, porque los delitos violentos son aquellos delitos que están aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de reinserción social no está siendo efectivo porque no está logrando la finalidad para la cual está instalado. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil precisamente para que en el contexto de su mandato se pueda cumplir precisamente con el fin de la sanción penal juvenil, que es lograr una efectiva reinserción social de los adolescentes para que se pueda promover una conducta de desistimiento en la comisión de delitos. En el caso específico de las acciones que ha realizado la Defensoría de la Niñez, estas acciones son de distinta naturaleza, pero quiero partir primeramente por la intervención judicial que la Defensoría de la Niñez ha tenido en el contexto de seguridad pública. A la fecha se han interpuesto un total de 69 querellas, sumada a la querella que corresponde a los hechos que tuvieron lugar en Quilicura. Serían 70 querellas, ¿verdad?, que por ilícitos en un contexto de seguridad, que afectan a niños y niñas adolescentes, ¿no? Y las regiones que tienen, donde se reporta la mayor cantidad de acciones penales son la región metropolitana y la región del Biobío. En la mayoría de las causas en las que somos intervinientes judiciales, que tienen imputados conocidos, se ha finalizado, ¿verdad?, con condena, y hasta el momento se da cuenta de 18 condenas ejecutoriadas en estos contextos, pero también existen 18 causas sin formalización a la fecha, y de esas causas en las cuales no hay formalización, 9 causas de ellas tienen un promedio de tiempo de investigación desformalizada que se ha mantenido por más de 3 años. Entonces también esto tiene que ver con la forma en que el sistema de justicia se compromete para actuar de manera prioritaria frente a una acción ya tardía, que es la interposición de una querella. Porque la interposición de la querella, si bien es la respuesta que el sistema penal debe dar para justamente determinar la responsabilidad de quien comete estos actos, no es la solución o la única solución, puesto que hay otras medidas de carácter preventivo, de reinserción social, que también se deben tener en cuenta. Por eso quiero también referirme a las otras acciones que hemos realizado como Defensoría de la Niñez en el contexto de la crisis de seguridad o de la afectación de niños y niñas adolescentes a propósito de los problemas de seguridad que actualmente enfrenta el país. Se ha formulado una serie de recomendaciones que están todas disponibles, que vamos a hacer llegar a la comisión,
a la política pública y particularmente al Plan Nacional de Seguridad Pública 2022-2026. Se ha participado en la creación de la Política Nacional de Seguridad Pública, que prontamente debería estar promulgada. Hemos participado de manera periódica y constante en la mesa intersectorial sobre trata de personas, ¿verdad? Se ha realizado una solicitud en el mes de enero a propósito ya de que veníamos advirtiendo que el tema de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego era un tema preocupante. Se realizó una solicitud a la Subsecretaría del Interior para la generación de una mesa que abordara de manera integral el problema de la violencia y de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego. Porque si bien la Política Nacional de Seguridad Pública contiene algunas referencias a la niñez y a la adolescencia, es solamente referencias que de una u otra forma parten desde la mirada adulta y no parten desde las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes ni desde sus territorios. En ese sentido debemos reconocer sí que quien ha tomado la responsabilidad en esto es la Subsecretaría de la Niñez, quien está precisamente trabajando en un plan precisamente para atajar las causas que llevan a los niños, niñas y adolescentes a ser víctimas de la crisis de seguridad, y que creo sería muy relevante pudiera dar cuenta de ese plan acá en la comisión, porque nosotros lo hemos visto y creemos que va por la línea correcta, tanto desde la identificación de las causas, las pesquisas y la respuesta que el sistema de justicia debe dar frente a estos casos. También hemos participado en una serie de instancias que están relacionadas con el abordaje de la explotación sexual, precisamente a propósito también de lo que señalaba la diputada Concha y que la escuchaba en el punto anterior de la tabla de la comisión, y que tiene que ver con las situaciones que eventualmente pueden constituir exposición de niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual, a propósito precisamente del reportaje que hacen los medios de comunicación, donde ya estamos recabando desde la Defensoría de la Niñez los antecedentes, porque además también desde el mundo parlamentario estamos trabajando ahí particularmente con el diputado Schubert. Luego, participamos constantemente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en distintas acciones que tienen que ver con cómo se fortalece el sistema educativo para prevenir la violencia en los colegios, porque todo esto son medidas que de una u otra forma repercuten en que exista un compromiso del intersector para efectos de poder generar un marco de protección frente a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia frente a la crisis de seguridad. Frente a todas estas instancias, y es aquí donde me quiero centrar, hemos realizado una serie de recomendaciones también además para el presupuesto, ¿verdad?, en materia de seguridad. Hay un presupuesto que el Estado está preparando, hemos hecho recomendaciones que las hemos socializado con el Congreso Nacional, que las hemos socializado ya formalmente con el Ministerio de Hacienda, porque creemos que es importante que se continúe con el aumento progresivo del presupuesto del programa Lazos, que ha mostrado tener buenos resultados. Creemos que es importante destinar recursos necesarios, ¿verdad?, para fortalecer la dotación disponible para acciones de seguridad, especialmente en la investigación de delitos digitales y delitos sexuales, ¿verdad?, la brisexme y cibercrimen. Destinar recursos a Carabineros de Chile para el fortalecimiento de la dotación disponible para acciones de seguridad. Fortalecer la unidad de delitos sexuales y explotación sexual de la Fiscalía Nacional, que en el último tiempo ya da cuenta de la preparación de fiscales especializados en materia de explotación sexual. Continuar con los recursos destinados al plan de reactivación educativa, aumentar los recursos también que tienen los organismos que tienen sobre los cuales está la responsabilidad de la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, como el programa Mi Abogado y la red de la niñez y adolescencia se defienden, y también generar acciones que permitan fortalecer las dotaciones de la Subsecretaría de la Niñez. ¿Por qué? Porque las oficinas locales de la niñez van a ser fundamentales en la protección administrativa, y es desde los territorios de donde deben surgir las iniciativas para justamente entregar un cumplimiento irrestricto de la Ley 21.430. Y también, a propósito de recomendaciones generales, también está toda esta información pública, hemos realizado algunas recomendaciones al Plan de Seguridad Pública, a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que entendemos va a ser promulgada el próximo 8 de agosto, y también recomendaciones en materia de abordaje de explotación sexual, al abordaje de los delitos de trata y a la Política Nacional de Seguridad Pública. Solamente queremos mostrar algunas de las recomendaciones que creemos que son relevantes. Todo esto al margen de nuestra intervención judicial,
porque la seguridad pública es una línea estratégica de litigio de la Defensoría de la Niñez. Por lo tanto, en estos casos que son de alta connotación pública, donde hay niños víctimas que han sido fallecidos o son afectados por el uso de armas de fuego, actuamos, ¿verdad?, como querellantes institucionales, pero creemos que las acciones que se deben adoptar son mucho más amplias que esas. Lo demás ya depende de cómo el sistema de justicia se compromete para actuar prioritariamente y con sentido de urgencia. En materia de recomendaciones al Plan Nacional de Seguridad Pública, hay una serie de recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha formulado y que se pueden, y la hemos clasificado por colores, ¿verdad?, entre recomendaciones que han estado cumplidas, medianamente cumplidas y recomendaciones no cumplidas, donde, por ejemplo, en el caso de el tema de fortalecer los mecanismos de investigación de los delitos o incorporar el fenómeno de la explotación sexual como parte también de un problema no solamente de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, sino que también como parte de la política de seguridad y de entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes, aún no se encuentran cumplidas por parte del Estado, a pesar de estar trabajando por la coordinación constante que tenemos en esto, pero esperamos que la política nacional de niñez y adolescencia pueda dar resultados en esta materia. Particularmente en lo que tiene que ver con las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez realizó a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, una de las recomendaciones y observaciones que hicimos a la Subsecretaría de la Niñez fue que esta política no tenía consideraciones sobre la inclusión efectiva del enfoque de derechos de la niñez en las estrategias de seguridad pública a nivel nacional, regional y local. Con especial foco en abordar aquellas zonas críticas que de una u otra forma los organismos de inteligencia ya las tienen identificadas y donde seguramente hay que poner mayores esfuerzos precisamente para prevenir los problemas que están asociados a la violencia. En materia de las recomendaciones al abordaje de la explotación sexual, hemos recomendado, ¿verdad?, una serie de reformas legislativas que tienen que ver también con la estrategia legislativa que vamos a proponer desde la Defensoría de la Niñez para tipificar y penalizar conductas de violencia sexual cometidas en entornos digitales, para aumentar las penas a la producción, difusión y comercialización de material abusivo contra niños, niñas y adolescentes, para excluir la aplicación de penas sustitutivas de autores de delitos de explotación sexual y también reformas legislativas, ¿verdad?, que incorporen la ley de responsabilidad de personas jurídicas, ¿verdad?, en los delitos de explotación sexual. Es decir, hay recomendaciones que aún están pendientes de cumplimiento en las que esperamos también jugar un rol importante para que el Estado avance hacia un mecanismo integral de protección de la niñez frente a toda forma de violencia. En el contexto también de las recomendaciones vinculadas a trata y particularmente al protocolo que está trabajando el Estado, observamos que el protocolo de trata, ¿verdad?, contempla derivaciones a proyectos de Sename, ¿verdad?, que hoy es Mejor Niñez, ¿no?, donde no se consideran elementos que son muy relevantes y que repercuten en situaciones donde niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a riesgos de ser víctimas de violencia frente a la crisis de seguridad. Por ejemplo, no considera las listas de espera, que es un tema latamente discutido en este contexto. Hay temas que están asociados donde no se considera la crisis de vacante que tiene el sistema de protección especializada, y también no considera los temas que tienen que ver con la crisis que actualmente experimenta el servicio en materia de atención oportuna y cupos de salud mental. Si bien esto no está directamente vinculado a niños, niñas y adolescentes muertos o fallecidos, ¿verdad?, en el contexto de la crisis de seguridad, creemos que estos mecanismos son mecanismos de prevención que son efectivos y que pueden aminorar los riesgos a los que se ven expuestos niños, niñas y adolescentes en el contexto de esta crisis de seguridad. Finalmente, en materia de las recomendaciones que realizamos a la Política Nacional de Seguridad Pública durante este año 2024, sugerimos, ¿verdad?, el fortalecimiento institucional. Hay una serie de recomendaciones, es un documento de un oficio público, ¿no? Pero me quiero centrar en el que está destacado ahí en rosado, porque sugerimos incorporar nivel de revisión de funciones policiales con enfoque especializados en fenómenos delictuales de seguridad pública, para que se incorpore conjuntamente la formación de derechos humanos, incorporar trabajadores del sistema de protección de niños y adolescentes en el desarrollo de mecanismos efectivos de seguridad y protección para funcionarios en roles críticos de seguridad. Creemos que es importante la función policial en estos contextos, pero también creemos importante que existan las condiciones para que quienes ejercen las funciones de seguridad tengan un trabajo en un contexto de seguridad funcionaria propia, ¿no? Y ahí hay una serie de otras recomendaciones que están presentes en el documento que vamos a dejar disponible para la comisión.
Luego, en materia de estrategia legislativa, y aquí no me quiero extender, hemos realizado una serie de intervenciones a propósito de proyectos de ley que están asociados a los temas de seguridad, ¿verdad? Proyectos de ley que tienen que ver con mejorar la persecución penal. Hemos trabajado y hecho monitoreo y observaciones donde demostramos nuestras preocupaciones, ¿verdad?, a propósito del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, precisamente para fortalecerlos en el componente territorial, ¿verdad?, porque observamos en ese proyecto que hay ausencia de especialización, porque no hay justamente una conversación y una conexión con lo que busca precisamente la ley de garantías, que es que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos en sus territorios. Por lo tanto, el Estado tiene que llegar a los territorios y con prioridad debe llegar a los territorios que están más expuestos a violencia. Y particularmente, para no extenderme, también hemos hecho un monitoreo y participación, ¿verdad?, en el denominado Fast Track de Seguridad 2024, donde hemos tenido un monitoreo y una intervención en algunos proyectos que hemos determinado como prioritarios, pero también nos encontramos en monitoreo y análisis de algunos proyectos específicos de esta gran batería de proyectos de ley que se han presentado. ¿Cuáles creemos que son, y con esta es la última lámina, los elementos prioritarios que se deberían abordar para efectos de generar una estrategia que esté basada en superar la crisis de seguridad? Ya lo decía, la querella, la intervención penal de cualquier organismo, no solo de la Defensoría de la Niñez, si bien es necesario, es probablemente no la única solución. Aquí tienen que haber estrategias que digan en relación con gobernanza. Es importante que la política y plan de seguridad pública tenga enfoque de niñez, debe contar con un plan, con financiamiento, con desarrollo de la capacidad institucional, con seguimiento, evaluación, y evidentemente en esa evaluación debe medir el enfoque de niñez. Se debe contar con información y datos para orientar las políticas públicas, ¿verdad? Se debe contar con implementación y vigilancia en el cumplimiento de las leyes. No basta legislar para que esta legislación sea meramente declarativa o simbólica, sino que deben haber mecanismos específicos que permitan dar cuenta de cómo el Estado y las instituciones y las personas están dando cumplimiento al mandato legal. Seguridad en el entorno, ¿verdad? Se deben generar intervenciones cuyo objetivo sea interrumpir la propagación de la violencia, prevención general con todo lo que habíamos dicho y protección social, ingreso y fortalecimiento económico, y esto tiene que ver con la política de protección social de los niños, niñas y adolescentes. Por eso está tan vinculado al sistema de protección integral. Servicios de respuesta y apoyo, respuesta policial, judicial, jurídica, y apoyo a los niños, niñas y adolescentes, acompañamientos a las familias, educación y aptitudes para la vida, y obviamente generar un organismo que tenga toda la especialización y todas las capacidades, herramientas y recursos para justamente perseguir y sancionar al crimen organizado que lamentablemente actualmente afronta el país. Me voy a quedar hasta ahí, el detalle de esto está en el documento que vamos a hacer llegar, pero desde luego esas son las apreciaciones de la Defensoría y desde ya estamos disponibles para seguir trabajando en esto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, defensor. Bueno, ofrezco la palabra a los colegas si tienen alguna consulta. Yo al menos tengo varias en el contexto de que usted habló, bueno, yo valoro enormemente el trabajo que ha llevado, ¿cierto? Bueno, usted y los esfuerzos que se han hecho, porque sé que esto es una situación compleja, difícil, que se está enfrentando y que tiene varias áreas. Por ejemplo, tenemos por un lado la arista de seguridad, tenemos la otra arista de explotación sexual infantil, que tenemos los niños dentro, que lo están viviendo las niñas, que se está dando dentro de la residencia de Mejor Niñez, no adentro de la explotación sexual infantil, sino alrededor de la residencia. Además de otros niños, que también hay un incremento dramático, ¿cierto?, de explotación sexual infantil en general, lo cual, como usted dice, ya no es un fenómeno. Lamentablemente es una conducta generalizada, lo cual es muy doloroso. Además tenemos la crisis de Mejor Niñez en otros ámbitos, en el ámbito salud, donde no uno habla, yo he hablado varias oportunidades con, bueno, salud, con la Secretaría de la Niñez, donde uno percibe que no hay cupos, no hay espacios, no hay profesionales en el área de salud para atender a los niños que tienen necesidad. Y esa es la respuesta prácticamente que se recibe. Entonces, entre otros puntos que son muchísimos, la violencia escolar. O sea, tenemos muchas áreas, ¿cierto?, que lamentablemente la infancia en nuestro país está en crisis. También y sobre todo donde el Estado tiene que entregar y abrazar y contener, también está fallando a través del servicio de Mejor Niñez. Y en ese contexto yo quería consultar, por ejemplo, usted hablaba de los mecanismos de prevención, pero eché de menos lo que es el tema de la prevención de drogas, que es un temazo.
porque sabemos que ahí abre muchas puertas a lo que es cierto la delincuencia, a lo que haga el consumo, el daño, el dolor que causa. Yo no sé si hay un fuerte diálogo con Senda, cuáles son los lineamientos que se vienen para trabajar la política pública. Nosotros, yo llevo 2 periodos acá, entonces con muchos parlamentarios de manera transversal, bueno, no a veces no tan transversal, pero porque algunos están más comprometidos que otros, solicitábamos campañas para abarcar cierto la prevención, para trabajar lo que es la prevención de la droga, que cuando yo estaba en la escuela se veía en abundancia, se veía en los medios de comunicación, se trabajaba en los liceos, las escuelas, y ahora se extraña, o sea, se extraña mucho el trabajo coordinado o las campañas comunicacionales en contra de la droga, del consumo de droga. Eso es por un lado. En los mecanismos de prevención, ¿qué pasa qué se viene en el ámbito de los niños, por ejemplo, que son utilizados como soldados para vender droga, todo lo que envuelve el narcotráfico? Ahí es una pregunta que extrañé aquí, yo valoro lo cuestiono y tengo otras consultas, pero ahí eso yo creo que es importante. ¿Alguien más quiere agregar otro elemento? ¿No? Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, en términos particulares, me quiero hacer cargo como de 3 temas que considero que son muy importantes que usted ha destacado. Voy a partir por el último, y que tiene que ver precisamente con el análisis de la naturaleza de los casos en los cuales fallecen niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis de seguridad por uso de armas de fuego. Nosotros en la Defensoría de la Niñez tenemos un lineamiento institucional que nos permite determinar si presentamos una querella o no presentamos una querella. No presentamos querella en cada uno de los casos de niños, niñas y adolescentes que lamentablemente fallecen a propósito del uso de armas de fuego. ¿Cuándo sí las presentamos? Cuando esas muertes obedecen principalmente a 2 delitos que se dan en 2 contextos. Primero, en los denominados ajustes de cuentas, y también en aquellos delitos que de una u otra forma están asociados al crimen organizado, donde la Defensoría de la Niñez tiende o se ha decidido institucionalmente no intervenir por temas que tienen que ver con dificultades más bien procesales en las denominadas balas locas, ¿no? Entonces, como generalmente participamos como querellantes institucionales en los ajustes de cuentas del crimen organizado, reconstruimos los casos que efectivamente, donde intervenimos judicialmente como querellantes en este tipo de casos. Y en este tipo de casos, no tengo la cifra exacta ahora de las 70 querellas que hemos presentado, pero me atrevería a decir que la gran mayoría tienen como móvil el consumo de droga o el tráfico de droga. Entonces ese es uno de los temas que efectivamente son importantes, que nosotros lo hemos evidenciado desde la Defensoría de la Niñez, y que cuando hablamos precisamente dentro de las últimas estrategias que están vinculadas a la persecución del crimen organizado, estamos precisamente también en cómo el Estado se va organizando para desarticular aquellas estructuras que están dedicadas, ¿verdad?, al narcotráfico, al tráfico de drogas, y que de una u otra forma también producen fenómenos que son conductas de riesgo y de violencia para niños, niñas y adolescentes, y que tiene que ver precisamente con la captación de niños, niñas o adolescentes que en definitiva terminan justamente cediendo ante los incentivos inmediatos, ¿verdad?, del dinero fácil, pero que en definitiva siguen siendo víctimas de estas bandas, ¿verdad?, y que lamentablemente terminan siendo víctimas después de fallecimiento o afectación en estos contextos. En ese sentido, quiero comentarles, por su intermedio, Presidenta, que hemos tenido y estamos trabajando con Senda, particularmente con la directora, con la señora Natalia Rifo, precisamente para generar una estrategia distinta a la política pública que se está estableciendo de manera general, sino que precisamente para ver cómo incorporamos una política efectiva que permita luchar no solamente contra el narcotráfico, porque eso ya es competencia del organismo de investigación, de los organismos persecutores, pero sino también en conductas que permitan la prevención del consumo problemático de drogas y alcohol, y lo estamos trabajando en el contexto de la Política Nacional de Seguridad Pública, precisamente porque hemos identificado que este es un problema relevante, si no el más importante en el contexto de la crisis de seguridad. Lo otro, ¿por qué me refería a otros temas? Precisamente por lo que usted señalaba, Presidenta. Porque el tema de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la crisis de seguridad no puede verse de manera aislada. Debe verse en el contexto
donde las cifras de violencia en general, yo las mostraba al comienzo, vienen aumentando de manera lamentable en materia de violencia sexual, en materia de explotación, en materia de violencia, de maltrato corporal, de violencia en el contexto de la familia, y un tema que no estaba en la presentación, pero que es relevante tener en cuenta en materia de aumento de la violencia escolar, al cual usted se refería. El mes de mayo de este año 2024, la Defensoría de la Niñez publicó su diagnóstico de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Chile, y observábamos que en el último año se daba cuenta de un aumento de casi el 40% de las denuncias ante la Superintendencia de Educación por temas de violencia escolar. Entonces creemos que esto, si bien se va a solucionar el tema de la crisis de seguridad con políticas públicas que estén asociadas a la seguridad pública, persecución del crimen organizado, revolver los barrios seguros a niños, niñas y adolescentes, porque es inaceptable que los niños y niñas sean los más afectados por esta crisis, también creemos que esto tiene que ser parte de una estrategia más integral en materia de violencia, porque los mismos niños, niñas y adolescentes que están expuestos a otras formas de violencia, en el futuro podrían estar expuestos a violencia en el contexto de la crisis de seguridad. Gracias, defensor. Sí, usted toca un punto muy sensible y muy fundamental en todo esto. Usted mismo dice que, bueno, yo toco el tema de Senda y el consumo de droga, el narcotráfico, que usted bien dijo es el punto neurálgico, ¿cierto?, que da lamentablemente como de plataforma a todas estas aristas, porque hay que verlo todo en su conjunto, yo percibo lo mismo. Pero yo me tomo esa palabra que es muy fundamental y que se incorpore ahí. Yo creo que en las presentaciones también va a notar y se va a visibilizar más que evidentemente se tiene que trabajar fuertemente en lo que es la prevención de drogas, en el consumo que está teniendo nuestros niños, niñas, adolescentes, y que en los contextos de aumento de los asesinatos y esto, la última cifra que usted entrega de 42 adolescentes, niños y adolescentes que fueron asesinados el año pasado en el contexto de armas de fuego, claro, va también relacionado con el tráfico de droga. Entonces, es un punto, como le digo, que usted también me tomó sus palabras, relevante, que ojalá que se muestre con mayor fuerza ahí en la presentación. Y lo otro que quería preguntar, bueno, antes de dar la palabra también, si algún otro colega, yo quería también referirme a otro punto en cuanto usted habló de... A mí me interesa también todo lo que es la ley de presupuesto. Ahí yo en otras ocasiones he pedido aumento de presupuesto a la ley, al programa Lazos, que evidentemente en mi región yo tengo cerca de 4 comunas que lo tienen solamente. Y el asesinato de un estudiante a otro, ¿se acuerda usted de la comuna de Lota? Lo cual fue muy doloroso y nos conmocionó como región y también en todo el país. Lota no está incorporado, por ejemplo, con el programa Lazo, lo tiene Coronel, que yo lo valoro muchísimo y que se mantenga ahí, ¿cierto?, el programa. Pero también solicitó también, por ejemplo, que se dé también en el informe que usted nos está entregando cuáles son las comunas donde solicitaríamos nosotros que se incorpore según la información del aumento de la violencia y de los asesinatos que se han dado. Entonces también para uno solicitarlo con mayor dirección en cuáles comunas se puede solicitar el aumento de presupuesto para el programa Lazos. Y también aumento de presupuesto para trabajar lo que es en contra del cibercrimen y el apoyo a carabineros. Entonces ahí se nos puede orientar un poquito más para cómo nosotros, las solicitudes que ya estamos trabajando, y yo ya lo he pedido en otras ocasiones en todo caso, pero se ha visibilizado, ¿cierto?, la importancia del programa Lazos, que yo creo que es fundamental. Y también lo último, ligarlo con las oficinas locales de la niñez. Yo creo que ahí también es una política pública nueva que se está implementando en todo el país, pero también para mí es importante que ojalá tuviera un estrecho vínculo con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces ahí también yo creo que si se ha explorado esa fórmula, como es preventivo, la Oficina Local de la Niñez tiene una función distinta, ¿cierto?, no más de promoción de derechos, preventiva también de todas estas situaciones complejas que afectan a los niños. Si existe la posibilidad de que también el programa Lazo entre hacia allá, tenga una nueva arista, una cosa así, para enfrentar también por esta línea la prevención del delito en los niños, evitar que los niños adquieran una carrera delictual. Ofrezco la palabra. Diputada Sara, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería saludar al defensor y agradecer su disposición a venir a esta comisión siempre. Yo quería consultar si es que existen medidas de prevención o qué medida de prevención se debería implementar en este caso en la residencia de niños, niñas y adolescentes para evitar que estos salgan
en horarios nocturnos, digamos, donde además son más propensos a ser víctimas de abusos y violencia. Lo planteo como un tema que podría ser bastante complejo, porque además podría significar que se coarta la libertad del niño ni adolescente, pero además son menores de edad, entonces es una medida, digamos, de protección para ellos. Entonces, no sé en este caso, defensor, si es que existe alguna medida de prevención en este sentido, porque, como digo, o sea, es un ambiente donde está mucho más propenso a sufrir abuso y violencia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo creo que también me tomó de las palabras diputada Sara, que toca el tema muy fundamental, porque, bueno, yo sé que usted ha venido acá varias veces, la subsecretaria, la directora, la ministra, durante en muchas ocasiones hemos tocado este tema. Y la diputada Sara toca un tema que también se ha hablado aquí, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando las residencias son abiertas y las adolescentes en horario de la noche salen, cierto, y se ven expuestas a explotación sexual infantil, tráfico de drogas, abusos? Entonces, ahora una mamá, una familia, un papá, no va a permitir que su hija salga en la noche. Entonces, ¿por qué el Estado lo permite? Porque eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que ahí se nos puede dar una respuesta para que de una vez por todas se tomen medidas al respecto, que las residencias tengan ahí un mayor cuidado o un nuevo protocolo al respecto. Porque creo que la diputada toca un tema muy sensible. Y lo último que quería plantear, otro tema que hemos también hablado en varias ocasiones aquí a las autoridades, le hemos dicho, la ley, nosotros sabemos que viene la nueva ley, cierto, que crea el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia. En ese contexto, nosotros se solicitó en el periodo pasado que no estuvieran juntos los niños de vulneración de derecho con los infractores de ley. O sea, se dijo mucho y quedó estipulado que iban a estar separados. Y hasta el día de hoy no están separados. Y eso también ha traído consecuencias muy complejas dentro de la residencia. Están los testimonios de los funcionarios, está la situación de violencia que las niñas, cierto, viven ellas mismas, niveles de violencia también. Bueno, lo que decía la diputada en su punto de varios, donde pidió un oficio, era también en ese contexto, porque dentro de la residencia está dando un ambiente de violencia, de abuso, de que una niña, cierto, está a punto de asesinar a la otra. Entonces, y eso es la realidad que lamentablemente se está viviendo dentro. Entonces, esos dos puntos quisiera, si usted se puede referir, pero de manera, ¿qué sugiere usted para solucionarlo? Yo ya, como le digo, lo hemos hablado esto, y me dicen, sí, estamos viendo una fórmula. Incluso me hablaron de que estaban buscando una fórmula para ver que los niños de vulneración de derechos no estén juntos con los de infractores de ley. Estaban casi preguntando al organismo internacional qué hacer, pero eso hace 2 años. Entonces, y ahora y vemos que sigue igual. Tiene la palabra, defensor. Muchas gracias, Presidenta. A ver, no sé si tenga como de la Defensoría de la Niñez como la solución a todos estos problemas, porque también nosotros somos conscientes de que estamos frente a este problema y nuestro rol es precisamente hacer que los organismos responsables cumplan su rol. Me voy a referir en términos bien... Sí. A ver, lo primero respecto de los temas presupuestarios. Yo les comentaba, Presidenta, que a propósito del diagnóstico de la Defensoría de la Niñez, una de las cosas que también diagnosticamos es que los presupuestos de los niños, niñas y adolescentes son los más, no débiles, pero son los más frágiles. Cuando hay que priorizar en el país, los presupuestos que de una u otra forma pueden ser pasados a llevar, guardando las proporciones de la palabra, son los presupuestos asociados a niños, niñas y adolescentes. Y nosotros tenemos, hemos comprobado cómo los presupuestos de niñez y adolescencia ceden ante otros intereses legítimos que tiene el Estado, pero en desmedro de niños, niñas y adolescentes. En el caso particularmente del programa Lazos existe la particularidad que en términos parlamentarios existe un consenso transversal de que es un programa que ha mostrado ser una buena práctica y que por tanto hay que fortalecer, y en las recomendaciones presupuestarias que hemos formulado a la política, a la ley de presupuesto que nosotros enviamos y oficiamos incluso a la comisión,
oficiamos a la comisión el día 22 de julio, enviamos las recomendaciones presupuestarias y dentro de esas recomendaciones está precisamente el fortalecimiento del programa Lazos, que es un tema que además lo queremos hablar directamente con el ministro de Hacienda porque creemos que ahí hay un tema importante. Vamos a hacer el esfuerzo por georreferenciar aquellas y probablemente sea el Ministerio del Interior quien tenga ya esa información, pero se la podemos pedir y apurarlo efectivamente para que se pueda responder lo antes posible. Pero sí creemos que es un tema importante. Ahora, el vínculo de la protección administrativa, la Oficina Local de la Niñez, que va a ser un actor protagónico en la protección de la niñez en los territorios, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, es fundamental. Es fundamental. Acá tiene que haber una política coordinada y sistematizada porque lamentablemente, y eso es uno de los problemas también en Chile no hay estudios de trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes, sino que hay cierta casuística y algunos estudios, ¿verdad?, que nos ayudan a entender la trayectoria de vida de los niños, niñas y adolescentes. Nos da cuenta de casos que no son pocos, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes que, habiendo pasado por el sistema de protección, terminan relacionados con el delito. Entonces es vital que se pueda trabajar desde la prevención, que es el rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el contexto de los territorios donde viven los niños, niñas y adolescentes, que por cierto son los territorios donde se ven propensos a ser víctimas de violencia en el contexto de la crisis de seguridad y también en otros contextos. Respecto a la pregunta o el tema que levantaba la diputada Concha por su intermedio, presidenta, tal como yo lo había mencionado al comienzo de mi intervención, el caso particularmente al que usted hacía referencia en el punto anterior de la tabla, que es el caso de este reportaje que salió, si no me equivoco, en Mega o en otra situación, es un caso que ya al día siguiente de que salió en los medios de comunicación ya está en conocimiento de la Defensoría de la Niña y estamos levantando información respecto de esa situación, porque evidentemente estamos frente a una situación de riesgo y eventualmente estamos frente a situaciones que son complejas desde el punto de vista de la responsabilidad que el Estado tiene en proteger a niños, niñas y adolescentes, pero además también en efectuar programas de reparación de vulneraciones. Y por lo que vimos en los medios de comunicación y donde estamos averiguando qué medidas se están adoptando al respecto, creemos que hay que generar un mecanismo que permita resguardar los temas de las salidas, sobre todo cuando existen evidencias claras de que esas salidas se producen no para estudiar, no para socializar, ¿verdad?, con sus barrios, sus familias, sino que se producen para estar expuestos a peligros, estar expuestos a consumo de drogas y alcohol. Y es un tema que lo hemos conversado con el servicio, pero estamos averiguando precisamente la regulación de esto porque creemos que tienen que haber determinadas situaciones que se protocolicen. Hay experiencias comparadas de protocolos que se denominan protocolos de salvaguardia de niños, niñas y adolescentes, donde precisamente se regula la vida en las residencias, ¿verdad?, que son abiertas. Y en ese mismo sentido, también estamos frente a un desafío que es muy importante y que ha sido muy destacado también en el contexto de la Comisión de Desarrollo Social también de la Cámara y que tiene que ver con el problema que actualmente enfrenta el sistema de protección especial con los problemas de segregación, donde justamente en algunos contextos conviven adolescentes infractores de ley y también niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado por haber sido vulnerados en sus derechos. Creemos que eso evidentemente no se condice con el espíritu de la protección especializada y hemos realizado esfuerzos y estamos trabajando con el Ministerio, con el Servicio Nacional de Protección Especializada, quien está desarrollando una estrategia que esperamos sea pronto. Si usted dice que esa la remitieron para poder consultar experiencias comparadas, me imagino, nosotros desde la Defensoría nos comprometemos precisamente a hacer seguimiento de eso para que en el corto tiempo y con sentido de urgencia haya una respuesta, porque eso evidentemente no se condice con todo el objetivo del sistema de protección integral. Así es, gracias, defensor. Efectivamente, pero ya hace prácticamente 2 años que nos dieron esa respuesta y nosotros, como usted bien dice, ojalá ya se pueda ver cómo se aterrizó el tema, porque ya no, ese fue el punto que no nos transmitieron en ese momento. Y lo otro que quería, antes de dar la palabra a un colega nuevamente, como usted bien dice, en la ley de presupuesto muchas veces cae, ¿cierto?, o está bien débil los recursos destinados a nuestros niños y adolescentes, y recuerdo que el programa Red Calle Niños lamentablemente quedó sin presupuesto. Nosotros también hicimos ahí va a quedar sin presupuesto. Nosotros también levantamos un oficio, enviamos una carta al presidente de la República al respecto, que para nosotros es inconcebible, ¿cierto?, sabiendo la situación que estamos viviendo en nuestro país,
donde niños y adolescentes están bueno, lamentablemente en situación de vulnerabilidad y muchas veces en la calle. Ahí es donde lamentablemente este programa lo dejan sin recursos, lo cual para nosotros igual esta comisión levantó un oficio, no nos ha llegado respuesta, tengo entendido, por parte del Ejecutivo. Y aparte nosotros con otros parlamentarios también hemos levantado el tema, así que también estamos apoyando desde esa plataforma, desde esta plataforma para que eso se retracte, ¿cierto? Y no queden los niños sin presupuesto en el programa Red Calle Niños. ¿Alguna otra consulta a los parlamentarios? ¿No? No. Así que, bueno, sí, defensor tiene la palabra. Sí, precisamente a propósito, no quería dejar escapar la oportunidad de dar cuenta de la recomendación específica que la Defensoría de la Niñez hizo a la Subsecretaría de Prevención del Delito para efectos de la Ley de Presupuesto, porque además es una medida comprometida por el Estado. Se recomendó a la Subsecretaría de Prevención del Delito continuar con el aumento progresivo del presupuesto del programa Lazos para avanzar en una mayor cobertura en más comunas del país. Y luego, ¿cuál es la justificación de esto? Debido al recrudecimiento de las trayectorias delictivas en cuanto a la gravedad de los adolescentes, es fundamental fortalecer las acciones de prevención del delito a temprana edad. En este marco, el sistema Lazo ha mostrado evidencia en el cumplimiento de diversos indicadores de resultados al respecto. Y hay que considerar que esta acción de aumento progresivo se encuentra comprometida en la medida 17 del Plan Integral de Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes y en el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2024-2032. Entonces esperemos que esto sea efectivamente un compromiso asumido del Estado. Y particularmente, esto está el detalle de estas recomendaciones está precisamente en el oficio remitido a esta comisión con fecha 22 de julio. Particularmente lo que tiene que ver con el programa Red Calle Niños, nosotros también nos hemos juntado con las distintas instituciones que justamente ejecutan el programa Red Calle Niños, miramos con preocupación y también enviamos los distintos oficios al Ministerio de Desarrollo Social manifestando nuestra preocupación frente a una situación que podría dejar en indefensión a un grupo importante de niños, niñas y adolescentes cuyo futuro, en caso que no tengan protección del Estado, es terminar precisamente nuevamente en la calle con todos los peligros a los que se exponen, partiendo, ¿verdad?, por el consumo de droga, alcohol y eventualmente la vulneración de derechos. Me reuní el lunes pasado, hace 2 días atrás, me reuní con la ministra de Desarrollo Social y con la subsecretaria de la Niñez precisamente a propósito del programa Red Calle Niños. Me indican que, en definitiva, si bien esto se ha mostrado como el cierre del programa Red Calle Niños, esta política obedece a un movimiento presupuestario, que nos van a entregar el detalle, pero que no va a haber falta de oferta para los niños, niñas y adolescentes. Eso es al menos lo que nos han comunicado y vamos a esperar ver cuál es el plan que tienen en ese sentido. Gracias, defensor. Efectivamente vamos a estar monitoreando eso que usted nos plantea y o la información última que nos trae del programa Red Calle Niños, porque la idea es que no queden sin presupuesto y vamos a ver ahí luego monitorear, ¿cierto?, cómo vienen las partidas en la ley de presupuesto. Y bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, defensor, por habernos acompañado junto a su equipo.